¿Vale? Hoy vamos a ver un tema que es filosofía oculta. ¿Por qué oculta? ¿Por qué oculta? No lo sé. Bueno, sí, lo vamos a descubrir aquí un poquito. Sí. Si está oculta no se puede hablar de ella. Claro. Aquí entramos en el clavo. Pero vamos a dar un poco, algún rodeo de por qué eso que está oculto, por qué está oculto y cómo podemos acercarnos para descubrir algo para que ya no esté oculto para nosotros. Podemos hablar de filosofía oculta o filosofía natural. Filosofía oculta queda un poco extraño, ¿no? Oculto, ¿por qué? No, es una filosofía natural. ¿Natural por qué? Pues porque pretende ahondar en las leyes de la naturaleza, ahondar en el conocimiento que está en la naturaleza. No es un conocimiento que se haya inventado nadie, no son doctrinas de nadie, sino que es un conocimiento que está, solo hace falta verlo. Claro, como no lo vemos, no tenemos capacidad para verlo, permanece oculto. Sin embargo, hubo personas con un grado de conciencia mucho más desarrollado, profundo, elevado que el nuestro, y viendo la naturaleza han podido comprender el sentido de la vida, el funcionamiento de las leyes. Estoy hablando de grandes maestros como Pitágoras, como Platón, como Giordano Bruno, los grandes de la historia. Estos grandes pues nos han dejado el conocimiento. O sea, en realidad oculto no está en los libros. Lo que ocurre es que está como velado. Velado significa cubierto de velos. ¿Y por qué cubierto de velos? Pues porque el conocimiento entraña peligro cuando no se sabe manejar bien, o cuando no se tiene una buena intención, o cuando se utiliza para el propio egoísmo. Entonces, un conocimiento muy profundo, muy potente, en manos de alguien que no tiene una buena formación moral, puede ser un peligro. Por eso el conocimiento se vela, se cubre de velos, y hay que ganarse el acceso al conocimiento con esfuerzo. De eso vamos a hablar. Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Y es el primer paso, el darnos cuenta de que ahí hay un conocimiento que no conocemos para poder ir a descubrirlo. Parece algo muy simple, pero no es tan simple. Cuando nosotros hablamos de filosofía, estamos diciendo una búsqueda del conocimiento, es decir, una búsqueda de algo que es desconocido para nosotros. Por tanto, si es desconocido, está oculto. En realidad, la vida es un descubrir paulatino de cosas que no es que estén dentro de un cajón y uno no... están ahí a la vista. Lo que ocurre es que nosotros no las estamos viendo de momento, hasta que de repente pasa algo que entonces las vemos. Hay una palabra que define un poco esta filosofía que podemos decir oculta, que algunos autores, como Blavatsky, de la que vamos a hablar un poco, llaman filosofía esotérica. Esotérica es una palabra que ha caído un poco en una mala interpretación. Filosofía esotérica significa filosofía, o sea, conocimiento que está oculto, que no se ve, pero que está delante de nosotros. Lo que pasa que no hemos aprendido a ver. En cambio, la filosofía exotérica
Frente a esotérica está exotérica. Es aquella que conocemos. Cuando conocemos algo, eso para nosotros es exotérico. Cuando no conocemos algo, para nosotros es esotérico. Lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco en el término esotérico o oculto para ver hasta dónde podemos llegar y por qué ha permanecido velado. Y muchas cosas siguen veladas, o sea, cubiertas de velos. En nuestra vida, o sea, en nuestra sociedad, nosotros entendemos que no todo se puede mostrar. Fijaros que, por un lado, hay una especie de búsqueda de querer saberlo todo, ¿no? Decir, pero ¿por qué no me lo cuentas todo? Y queremos transparencia y decimos, es que todo tiene que estar a la vista y si no me lo dices es que ocultas algo. O sea, como si todo lo que está oculto fuese por un mal motivo, o sea, porque en realidad hay detrás como una maldad, ¿no? Unas ganas de hacer daño. Sin embargo, en realidad en la sociedad nosotros preservamos un montón de cosas del conocimiento público, y por eso hablamos de confidencialidad, hablamos de privacidad, no queremos que nuestros datos bancarios los conozca todo el mundo y exigimos que haya una serie de... que se ponga cuotas a esto de que todo el mundo pueda conocerlo todo. Cuando alguien entra en nuestro ordenador y nos lo hackea, pues claro, nos pone en un problema. Es decir, que nosotros mismos somos los que también ponemos coto a cierta difusión del conocimiento, porque ese conocimiento públicamente expuesto podría repercutir y causarnos daño, ¿no? Entonces, en toda la naturaleza hay como una gradación a la hora de mostrar los conocimientos en función del uso que se puede hacer de ellos, Entonces, no es que sea cuando algo está oculto es porque uno quiere hacer algo malo, ¿no? Sino sencillamente porque está poniendo una serie de restricciones precisamente para salvaguardar las cosas, no para hacer daño, Recordáis que en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo está hablando con los discípulos y les dice: a vosotros os transmito el conocimiento tal cual es, os transmito la verdad, pero al pueblo le hablo en parábolas. Bueno, entonces a los discípulos le está dando un conocimiento profundo, oculto al pueblo, pero ¿por qué? Porque el pueblo no tiene el nivel para comprender. Pero hay que darle también un alimento espiritual, bueno, pero se le da en forma de parábolas para que pueda comprender una idea sencilla, agradable, a veces poética, ¿no? De manera que bueno, no es tan extraño que haya conocimiento que permanezca en un nivel oculto a la mayoría. Debemos decir que esto se hacía en todas las escuelas de filosofía de la antigüedad. Si vosotros estudiáis a Platón, resulta que Platón tenía un núcleo interno de discípulos a los que les daba una filosofía esotérica y luego tenía un núcleo externo a los que daba una filosofía exotérica. Y los autores antiguos hablan de las doctrinas no escritas de Platón, que eran las que él no publicaba y las decía oralmente a su grupo más cercano de discípulos. Lo mismo sucedió con Aristóteles. Aristóteles tenía su grupo de discípulos esotéricos y su grupo más abierto de exposición de doctrinas que lo hacía ante todo aquel que quisiese escucharle. Sí. Hay un diálogo de Platón que se llama la Séptima Carta. Es un diálogo muy cortito y... Un texto más que un diálogo, porque es autobiográfico. Bueno, sí, es y un autor ha hecho de ese texto una novela. Lo ha recreado con algunos personajes, en fin, con algunas cosas tipo novelado, pero ha recogido prácticamente todo lo de la Séptima Carta, ¿no? Y hay unos párrafos que permítame que los lea, que habla precisamente de esto, de este conocimiento oculto, ¿no?
Aquí Platón está hablando de una sacerdotisa de Mantinea, que es Diotima. Diotima es una sacerdotisa pitagórica que le transmite a Platón unos conocimientos muy, muy profundos, ¿no? Y entonces dice: fue a través de Diotima como pude penetrar, guiado por la voz de Sócrates, hasta el origen de las cosas. El origen de las cosas está hablando de entrar en la esencia de las cosas. O sea, que la mirada no quede en lo superficial, en lo material, sino poder adentrarse en la esencia de las cosas, en la esencia de la vida, en la esencia de las leyes. Es como mirar a una persona y quedarse con el cuerpo, es una mirada superficial, o que la mirada sea más profunda y trate de llegar al carácter, ¿no? Al alma de la persona. Bueno, dice, y a través de Diotima, dice, yo supe la verdad, me enteré de cómo llegaba hasta nosotros, de dónde venía y de lo que podía revelar de ella y de qué manera a mis contemporáneos. O sea, no todo se podía revelar a sus contemporáneos. Supe también, fijaos lo que dice de la mujer, 2500 años antes de nuestra era. Dice, supe también que la mujer era igual al hombre en inteligencia y en virtud, y que sólo las sociedades decadentes hacían de ella un ser oprimido e ignorante. Bueno, lo bueno viene ahora. Dice, recibí así el encargo de escribir. Hasta entonces el conocimiento, como ha dicho Isabel, era oral. Platón dice, recibí el encargo de escribir. Se me autorizó a emplear un lenguaje humano para uso de los débiles de mi tiempo. Débiles, porque ya la época ha ido en decadencia. Porque en los tiempos de la juventud de Sócrates y de Diotima, de Pitágoras y de sus semejantes, la gran memoria y la buena conciencia de los hombres prescindían para aprender de lo escrito. O sea, en tiempos de Sócrates, de Diotima, de Pitágoras, no necesitaban escribir. Se transmitía oralmente, la gente tenía un grado de preparación, de conciencia, que lo asimilaba. ¿Puedo decir una cosa sí. rápida? Sí. ¿Sabéis que ahora están de moda las clases online, los cursos online? Hay másters online. ¿Y no os pasa que cuando aparece el señor en la pantalla y empieza a daros clase, pues muy bonito todo lo que dice, pero podría ser casi como leer un libro? Ahora, si tú tienes el profesor delante, hay una interacción, porque el profesor ve que no te enteras y entonces te lo explica un poco más, se detiene aquí, se detiene allá, y en ese diálogo la persona está hablándole al que tiene delante y adapta la enseñanza a ese que tiene delante. Ahora, un profesor en una pantalla no puede adaptar ninguna enseñanza, entonces hace una cosa general y cada uno ya que coja lo que pueda. Entonces, cuando se habla de enseñanza oral, se hablaba de que ese maestro, Platón, cuando hablaba a sus discípulos, pues le iba diciendo a cada uno lo que necesitaba escuchar, pero cuando lo escribe es la misma receta para todos. No puede decir, y este trozo va para ti y este otro va para ti, sino que ya tiene que ser algo general. Entonces se pierde el matiz, ¿eh? De ahí que la enseñanza oral que daban los presocráticos era mucho más avanzada o mucho más directa que lo que luego fue después a partir de Platón. Entonces nosotros en el mundo occidental consideramos que la filosofía empezó con Platón, que es el que puso por escrito todo, porque hasta entonces era oral, pero en realidad cuando Platón empieza a escribir es ya la decadencia, porque ha cambiado de nivel, de registro, el tipo de comunicación. Diotima, hemos dicho que es una sacerdotisa pitagórica y viene de unas enseñanzas de la escuela de Pitágoras, que a su vez estuvo en Egipto. Estas escuelas, que podríamos llamar de filosofía muy profunda,
o de filosofía mistérica o de filosofía esotérica, mantienen una tradición de transmisión del conocimiento y va pasando de unas épocas a otras. Y ese conocimiento está, diríamos, en manos de los maestros de esas escuelas, que podríamos decir que tienen como misión hacer llegar a la humanidad ese conocimiento, pero en la dosis adecuada. O sea, impulsar a la humanidad en su despertar de conciencia. Y podríamos decir que hay como un plan. ¿De quién? De los maestros. Como no sabemos más, no entramos en terreno esotérico, oculto, no sabemos. Pero nos podemos contentar diciendo, bueno, esto no es al azar, no es que aparece uno aquí, otro allá y cada uno enseña lo que le parece, sino que hay una sabiduría atemporal común a todas las escuelas y que forma parte de un plan. Hasta ahí podemos saber. Podríamos saber más, pero hay que dedicarle tiempo. Nosotros lo hacemos en nuestro curso, pero es que tarda mucho en explicarse. Bueno, leo una frase más que dice, sigue hablando Platón, y dice: voy a comunicaros todas estas verdades, amigos de Dion. Son unos discípulos que tiene delante Platón, y voy a intentar así abriros la mente, lo que imagino que no será muy fácil, dada la decadencia de la virtud y la vertiginosa ascensión de la mentira, en medio de las cuales habéis sido concebidos y educados. Les está diciendo, en la época decadente en la que habéis sido educados y de la manera como habéis sido educados, me va a costar abriros la mente para que entendáis lo que os voy a transmitir. Seré pues prudente y tendré en cuenta vuestra debilidad, como Sócrates tuvo en cuenta la mía. O sea, Platón está tratando de débiles a sus discípulos, pero él se considera débil frente a su maestro Sócrates. O sea, vamos para abajo. Como Sócrates tuvo conmigo, guardando las proporciones impuestas por la medida declinante del tiempo, que pasa separándonos más y más a vosotros más que a mí de la fuente de la vida. La fuente de la vida es la fuente del conocimiento. Cada vez nos separamos más de la fuente del conocimiento. Y al final, nuestro conocimiento de las leyes de la vida es tan superficial que llega un momento en que nunca estamos satisfechos. Aún teniéndolo todo, a nivel material me refiero, nunca estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque hemos roto un vínculo con algo trascendente. Sin ese vínculo el ser humano no puede ser feliz. Nunca, jamás. Bueno, sigamos. Bueno, sigue hablando en ese sentido para mostrar que se necesita una formación moral y una fortaleza interna para poder ser acreedor de un conocimiento de parte de los maestros. Sin esa fortaleza interior, sin esa conciencia abierta, no se puede transmitir un conocimiento. Yo voy a reforzar un poco la idea de qué es lo esotérico y qué es lo exotérico. Volvemos a decir que lo esotérico no es algo que esté oculto de una manera así como mala, ¿no? Sino que lo esotérico es todo aquello que no se ve, es decir, son las causas de las cosas, ¿eh? Lo que está detrás y que provoca que las cosas ocurran. O que, por ejemplo, en esta casa hay cosas que se ven, pero hay cosas que no se ven. Lo que no se ven son los cimientos, que son los que soportan la casa. Entonces nosotros vemos la cubierta, lo externo, pero esto externo está aquí en pie porque hay algo que lo sostiene.
En un cuerpo nosotros vemos la piel, la carnecita, pero dentro están los huesos, que realmente son los que sostienen este cuerpo para que se pueda estar de pie. Y esos huesos serían lo esotérico, lo interno. No se ve, pero no es porque haya que sacarlos a la luz, sino porque está detrás y porque es lo que le da consistencia a todo lo que hay delante. Entonces es como si de alguna manera todo lo material fuese lo exotérico y el porqué de esa materia sería lo esotérico, ¿eh? Las causas del por qué está este mundo así como está, por qué está la sociedad así, por qué funciona todo como funciona. Esas causas serían lo esotérico. Y lo que vemos, que son los efectos, eso sería lo exotérico. Entonces una filosofía oculta estaría buscando lo que hay detrás. Y nosotros estamos en un mundo tan superficial, como decía José, que muchas veces tenemos imposibilidad para poder encontrar las causas que hay detrás, porque nos han convencido de que no hay causas detrás. Entonces, muchas veces igual estamos al lado de una persona y podemos estar al lado de una persona que igual ha dado 2 veces la vuelta al mundo, o se ha tirado en paracaídas, o ha escrito 15 libros, o ha hecho cosas fantásticas, y tú estás con él, ¿no? Y luego te vas y dices, una persona normal. ¿Y qué ha pasado? Que no has sabido llegar a la otra persona. O sea, que entre uno y otro hay un abismo de diferencia porque no sabemos pasar esa barrera de superficialidad y entonces pensamos que las cosas son lo que vemos y nos perdemos mucho de la vida porque nos hemos quedado en ese nivel de superficialidad, porque no entendemos que hay algo detrás, siempre algo detrás, que hay que encontrar, que es como la esencia de las cosas, y lo que las justifica. Entonces una filosofía esotérica va a la esencia, a entender, a querer comprender las causas de las cosas. Antes hemos hablado de que a partir de Platón el conocimiento se transmite por escrito, pero está velado. ¿Cómo hace Platón para velarlo? O sea, para cubrirlo de velos. De manera que pueda estar en nuestras manos, podemos leerlo y no acabamos de comprender lo que hay ahí, ¿no? ¿Cómo lo vela? Con símbolos, con mitos. Platón, si habéis leído Diálogos, cuenta muchos mitos. Cuando leemos un mito, claro, un mito es una historia fantástica, es una leyenda, es una historia que no puede ser real, porque son personajes y situaciones ficticias, pero a través de eso que nos está diciendo el mito, hay una enseñanza muy profunda, que aquel que tiene la preparación como para entrar tras los velos puede comprender la enseñanza. Quien tiene la mente muy superficial, el grado de comprensión muy bajo, pues lo lee y se queda con el mito, o sea, con la parábola, igual que decíamos de Jesucristo. La parábola es bonita, el mito es bonito, pero no se integra como un conocimiento profundo. Por eso, para entender, para adentrarse en la filosofía oculta, pues hay que estudiar simbolismo, hay que estudiar mitología, y a partir de ahí descubrimos cosas, pero extraordinarias, pero de esas que nos iluminan por dentro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo no me di cuenta? Claro, no te diste cuenta porque estaba cubierto de velos. Sí. Fijaros que nosotros normalmente cuando encontramos un libro, ¿no?, de ciencia o algo así y decimos, uy, soy un profano en esto, O sea, utilizamos la palabra profano para decir no me entero, porque la jerga que utilizas es tan específica que yo todo eso no lo entiendo. Entonces, el profano es la persona que de alguna manera ignora el conocimiento sagrado. Ese es el profano. Hay
Hay un pensador muy importante dentro del mundo de la simbología que es Mircea Eliade. Mircea Eliade, no sé si lo conocéis, tiene libros muy interesantes. Uno de ellos es Lo sagrado y lo profano, y hace una diferencia entre qué es lo sagrado y qué es lo profano. Profanar algo es como pensar que está todo conocido, ¿no? Pensar que lo que hay es lo que se ve y ya está, Entonces es como alguien que, como un elefante en una cacharrería, que pisa todo y que piensa que no hay nada ahí que sea importante, ¿no? Pues muchas veces nosotros, con nuestra ignorancia, estamos profanando el conocimiento en el sentido que no le damos valor y pensamos que ahí no hay nada, y nos comportamos como niños que para saber cómo funciona el juguete lo desarman y dicen no hay nada, no hay, ¿no? Se quedan así como diciendo nada, Pues queremos llegar al fondo de las cosas a través de lo material, y esa es una forma de desacralizar las cosas, y de ser profanos, de no poder acercarnos, porque estamos directamente negando esa otra parte mágica, sagrada, oculta, esotérica, que tiene todas las cosas. Es como el doble que tienen las cosas, lo que se ve y lo que hay detrás. Antes hemos dicho que la palabra esotérico tiene mala prensa. Bueno, en algunos sectores tiene mala prensa. ¿Por qué? Pues porque se ha asociado lo esotérico o el esoterismo con toda clase de farsantes, de astrólogos de pacotilla, de gente que te lee la mano, gente que te lee el pozo del café, gente que sabe de alquimia, gente que ha sido iniciado por un maestro, tal, y al final todos son sandeces, que muchas veces sirven para aprovecharse del pobre incauto que se cree las cosas y sacarle dinero o sacarle lo que sea, ¿no? Porque nos dicen los maestros de verdad que quienes tienen conocimientos profundos, no sé, astrología, alquimia, que lo hemos mencionado, o cualquier otra ciencia profunda, quien tiene esos conocimientos no va alardeando de ellos, no va mostrándolos a cualquiera, porque el conocimiento tiene cierta sacralidad en la transmisión. No se puede transmitir de cualquier manera a cualquiera. Entonces, como lo que ha quedado en nuestra sociedad es ese ambiente de charlatanería rodeando al esoterismo, pues no queremos ni oír hablar del esoterismo. Por eso, en nuestras clases, en nuestras charlas, nos toca siempre limpiar determinadas palabras de todo el escombro que nuestra sociedad le ha ido echando encima. La misma palabra filosofía, ¿no? Filosofía, ¿para qué vas a estudiar eso? Si no sirve para nada. Pues hay que limpiar, a ver qué es filosofía, qué es ética, qué es esoterismo, qué es moral, ¿no? Todo esto hay que limpiarlo. Por eso nosotros seguimos hablando de esoterismo, pero en un sentido muy respetuoso, de un conocimiento muy válido y muy profundo. Leemos un trocito de Blavatsky. No sé si conocéis, Blavatsky fue una filósofa del siglo XIX que estuvo en el Tíbet, estuvo varios años en el Tíbet y fue instruida, enseñada por maestros en filosofía muy, muy profunda. Rusa, Elena Petrovna Blavatsky. Y bueno, escribió muchas obras, Blavatsky, tratando de transmitir esta sabiduría profunda, atemporal, y nos dejó muchos escritos, ¿no? El principal es La Doctrina Secreta, son 6 tomos, y en la introducción dice algo referente a el peligro que puede suponer transmitir un conocimiento a quien no está preparado. Y entonces dice: no es culpa de los iniciados son los maestros, no es culpa de los iniciados que tales enseñanzas estén hoy perdidas para el profano.
ni ha sido su conducta aconsejada por el egoísmo. O sea, no han mantenido el conocimiento oculto por egoísmo o por deseo alguno de monopolizar el sagrado saber que da la vida. Había algunas partes de la ciencia secreta que debían permanecer ocultas durante mucho tiempo. Esto era debido a que el comunicar a la multitud secretos de una importancia tan tremenda, sin estar preparada para ello, hubiera sido equivalente a entregar a un niño una vela encendida y meterle en un polvorín. Dice, comprendemos, dicen los iniciados, la necesidad de ocultar al pueblo secretos tales como, y menciona aquí una serie de cosas que no entendemos, la fuerza Abril, es una fuerza que destruye rocas, la evolución de las cadenas planetarias, el origen del ser humano, la cosmogonía. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento de esto proporciona un poder muy grande. Un poder que con el tiempo permite también desarrollar lo que nosotros llamamos poderes parapsicológicos, que no son nada sobrenatural, son facultades derivadas del conocimiento que aparecen con el tiempo cuando uno va trabajando determinados aspectos con ayuda de maestros, con ayuda de conocimientos profundos. Claro, esto no se puede transmitir a cualquiera. Alguien que conozca cómo leer el pensamiento, es decir, no puede andar por ahí leyendo el pensamiento y aprovechándose de todo el mundo para su propio beneficio. Y tantas otras cosas que proporciona el conocimiento oculto. ¿Qué más? Esto me hace acordar del mito de Giges, no sé si lo conocéis, lo cuenta Platón, para hablar de la moral, ¿no? de las personas. Entonces dice que había un campesino que en épocas prehistóricas, ¿no? que iba por el campo y entonces encontró una grieta abierta y entonces miró por la grieta y había una grieta abierta por algún terremoto, que se había abierto la tierra, ¿no? Y entonces había dejado abierto ahí un poco el fondo y entonces se veía un enterramiento antiguo. Y entonces él bajó al enterramiento y entonces se encontró a un caballero, un cadáver, y ese cadáver había llevado en la mano un anillo y entonces pues cogió el anillo y se lo llevó, y entonces cuando se puso el anillo, entonces se dio cuenta que cuando tocaba así el anillo se volvía invisible. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues entonces se fue a la corte del rey y aprovechando que era invisible y que nadie lo podía ver, pues se acostó con la mujer, robó todo el dinero del reino porque era capaz como de transgredir la ley, pero nadie podía acusarlo porque como lo hacía cuando estaba en formato de invisibilidad, pues nadie podía acusarlo, ¿no? Entonces, eso, una prueba de lo que dice José, de que pues, según qué tienes en las manos y según cómo eres tú a nivel moral, pues el uso que puedes hacer de eso puede ser uno u otro, ¿eh? Por eso siempre en la antigüedad hubo mucha precaución a la hora de probar al candidato para saber cuál era su estatura moral antes de ponerle en conocimiento cosas que podrían llevarle también por un camino descendente, ¿eh? Y en esto me gustaría también mencionar una institución que hubo en la antigüedad que eran los misterios, ¿no? No sé si conocéis los misterios, es muy interesante durante toda la antigüedad griega y romana, pero también hay que decir que estos misterios no eran exclusivos de Grecia y Roma, sino que estaban también en Sumeria, en Egipto, en la India. Entonces los misterios de Eleusis los conocemos. Los misterios griegos, los más famosos eran los misterios de Eleusis, pero también hubo misterios órficos, misterios dionisíacos. Entonces era una institución dentro
de Grecia, estaba totalmente normalizada esa institución, y lo que hacía era iniciar al candidato en una serie de conocimientos ocultos. Hay que decir que muchos emperadores romanos incluso se iniciaron, el último de ellos fue Marco Aurelio, que se inició en los misterios de Eleusis. Entonces, como digo, estos misterios de Eleusis te ponían, tenías que pasar una serie de pruebas, probaban al candidato y luego le ponían en contacto con una serie de conocimientos respecto a la muerte y respecto al mundo divino. Es decir, que lo que cuentan, que no sabemos lo que hacían allí, porque los misterios, el nombre de misterio, pues indica algo de lo que no se habla, y en esos misterios el candidato que aceptaba entrar a formar parte de los misterios se comprometía al secreto. Entonces, en realidad se comprometían, y se comprometían bastante bien, porque no nos ha llegado información sobre qué es lo que pasaba en esos misterios. Nos ha llegado mucha información de gente que habla de los misterios, pero que no cuentan qué pasaba en esos misterios. ¿Puedo? Sí. Una cosa muy llamativa es que en esos misterios, que no sabemos lo que se enseñaba, pero sí sabemos algo de cómo se enseñaba. Nosotros, ¿cómo enseñamos en unas clases? Pues tenemos unos libros, unos apuntes, hablamos, transmitimos, y el estudiante, pues trata de entender, tomar apuntes. Esa es una manera de transmitir, ¿no? En los misterios no se transmitía el conocimiento así. ¿Cómo se transmitía? Pues a través de determinados ejercicios se llevaba al aspirante a desarrollar una serie de facultades internas, lo que a veces llamamos sentidos internos, cierto grado de intuición. De manera que con esos sentidos desarrollados, el aspirante podía ver aquello que le querían transmitir. Ante esa visión clara de causas, de esencias, de leyes naturales, ante esa visión propia, no cabía ninguna duda de que eso era así. Cuando nos transmiten un conocimiento, uno lo recibe y dice, bueno, a saber, no sé, yo pienso de otra manera, ¿sí? Y ponemos en duda, opinamos, ¿verdad? En los misterios no hay esa posibilidad de opinar. ¿Por qué? Pues porque lo que te van a enseñar lo ves. Y por eso ya no hay duda. Claro, ese tipo de enseñanza nosotros no, me refiero a nuestra sociedad, lo hemos perdido completamente. Tendríamos que ir a una escuela de misterios que nos dejasen entrar y poder acceder a eso. Pero en realidad a veces eso ocurre cuando perdemos la inocencia. Vosotros habéis estado idealizando a una persona y de repente hace algo, entonces lo veis, decís, ostras, fíjate lo que acaba de hacer. Y entonces ya nunca más lo podéis ver igual, porque de repente habéis visto. Y entonces ya, aunque os diga, no, esta persona es maravillosa, no sé qué, es como, no, porque yo lo he visto. Pues sería algo así. O sea, un conocimiento en donde tú ya no tienes ninguna duda, más allá de todo lo que se pueda razonar. Y hemos traído también en este librito, Esoterismo Práctico, algunas cosas prácticas, no de nivel de escuela de misterios, sino de un nivel a nuestro nivel, que nos puede ayudar algo práctico para entrar en ese camino de preparación para acceder a lo profundo, a lo oculto, para desarrollar una mirada que, cuando la dirigimos a la vida, a la gente, a nuestras situaciones cotidianas, nos permite ver más en profundidad. Ya sabemos que cuando uno está enfadado no ve nada claro, ¿verdad? Bueno, pues partiendo de esta idea,
Dice, algunas consideraciones prácticas. Dice, un elemento fundamental en tu aprendizaje es que no tengas la intención de que sea para beneficio personal, exclusivamente, sino que a medida vas aprendiendo, muestres a través de tu conducta lo que estás aprendiendo, a través de tu conducta, y si puedes transmitir también, mejor. Dice, la vanidad personal sobra completamente. O sea, cuando el conocimiento que vamos atesorando nos envanece, nos detiene, nos vuelve arrogantes, nos vuelve vanidosos. Dice, no vanidad, todo lo contrario, humildad. Tratar de no quedarse atrapado en un apego demasiado fuerte a lo material. Lo material, las cosas materiales de la vida, si nos atrapan en un deseo, en un apego, pues nuestra conciencia se queda atrapada y no puede elevarse a contemplar las esencias, las causas, etcétera, etcétera. Dice, el esoterismo y su práctica requiere una gran pureza. ¿Habéis visto el oro? El oro no se corrompe, es un material noble, no se corrompe por nada, por las inclemencias del tiempo, por el paso del tiempo, no se corrompe. Nos está dando una lección. Cuando podemos ser limpios, puros, nobles, con el corazón de oro, por llamarlo de alguna manera, nos volvemos fuertes y las inclemencias y las circunstancias de la vida no nos estropean. Y además el oro, todo el mundo quiere el oro. Pues cuando uno tiene un corazón de oro, un alma de oro, puede hacer mucho bien, porque la gente sabe apreciar nuestra compañía y nos toma como ejemplos. Otro consejo práctico, cuidar la mente. La mente es un instrumento para pensar que relaciona el mundo del espíritu con el de la materia. Si con nuestra mente únicamente la fijamos en lo material, nos estamos perdiendo todo lo otro, que es donde están las esencias, las causas. Cuidar la mente. Una fórmula práctica muy olvidada. Amor. Dar amor. En vez de estar pensando, a ver, que me quieran. Si no me quieren, hoy no ha sido buen día. No, en vez de buscar que te quieran, ve tú y ama, ten actitud de amar. No te preocupes, que si tú amas, te amarán. Y dice, iniciar las mañanas con alguna idea, alguna frase, algún pensamiento profundo que te mantenga la mente sana. Evitar la pereza. Autoanalizarnos, o sea, mirarnos, saber cómo voy, qué pasa por mi mundo emocional, qué pasa por mi mente. Porque a veces entran cosas, entran cucarachas, arañas, y no me entero y anidan en mi mente. Y luego, pues, acostúmbrate a la soledad. De vez en cuando, estar solo, aprender a estar contigo mismo. Bueno, tengo muchas, pero... Alegría. Acostúmbrate a estar contento. Dicen que aquel que encuentra las grandes verdades, que entra en contacto con elementos fundamentales acerca de la vida, se muestra siempre alegre de ánimo. Y si no te encuentras contento, haz el esfuerzo, igual que hacemos un esfuerzo físicamente para
para andar, para correr, Haz un esfuerzo emocional para que tu ánimo se levante. Porque tenemos muchas cosas por las que estar contentos. Por la vida, por estar con gente, por tener casa, por muchas cosas. Venga, sí, sigue. Es que esto habla mucho. Bueno, yo os quería seguir hablando de los misterios y deciros que... Estos son los pequeños misterios, pequeñitos misterios. Bueno, en la antigüedad había pequeños misterios y grandes misterios, ¿eh? Había de los dos. Los que más nos han llegado son los pequeños misterios. De ellos tenemos, por ejemplo, mención en Pompeya. Si habéis estado en las ruinas arqueológicas de Pompeya, hay una casa que se llama la Villa de los Misterios. Y se llama así porque en las paredes había escenas, pinturas de supuestamente los misterios de Eleusis, que representaban los misterios de Eleusis, ¿eh? Entonces se llama la Villa de los Misterios. También contaros que entre autores clásicos como Apuleyo, por ejemplo, tiene un libro que se llama El asno de oro, en donde en su último capítulo nos refiere una iniciación dentro de los misterios de Isis, ¿eh? Poca cosa, no vayáis a esperar porque, como digo, no se conoce de los misterios, no ha quedado así nada muy concreto, pero él nos cuenta de manera novelada cómo eran esas iniciaciones en los misterios, ¿eh? También Plutarco nos va a hablar de los misterios de Isis y bueno, quería también hablaros de la filosofía hermética. No sé si os suena toda una corriente de la filosofía medieval que es el hermetismo, que nos recuerda algo hermético a algo que no se puede abrir o que está muy bien cerrado. La palabra misterios en griego viene de muo, que significa cerrar la boca, ¿eh? Porque este símbolo de silencio era un símbolo de los misterios, ¿eh? Aquel que quería entrar en contacto con todo ese mundo de los misterios tenía que hacer voto, como hemos dicho, de silencio. Y, perdona, cuando hacemos así, ¿por qué hacemos ese sonido? ¿Nos lo vas a contar ahora? Claro, pues sí, un libro muy, muy interesante también, pues habla de cuando un aspirante a los misterios tenía que entrar en determinados lugares donde iba a ser iniciado, pues entraba haciendo ese sonido y este gesto. Ese sonido es el siseo de la serpiente. La serpiente es símbolo de conocimiento, que es el conocimiento al que ese aspirante quiere acceder en los misterios. Entonces, entraba, pues... Y bueno, parece que ha quedado eso, hemos perdido un poco el sentido original, pero ha quedado asociado a el silencio. A mí me recuerda el aikido, la posición cuando uno hace ese sonido. Bueno, eso es más una técnica de respiración, que también haces un sonido parecido, pero... Bueno, y entonces decíamos que la filosofía hermética también, y muchas corrientes de filosofía y sociedades secretas de la época medieval han tenido también esa característica de guardar secreto, ¿eh? Muchos movimientos esotéricos como la masonería, los rosacruces, se han caracterizado por ese mantener el silencio y mantener el secreto. Y como decimos, nos ha quedado incluso la palabra hermético de esa filosofía del hermetismo que también se transmitía guardando ese secreto, ¿eh? Tenemos esa sabiduría hermética, procede de Egipto, ¿eh? Procede del dios Tot, cuya figura correspondiente en Grecia va a ser Hermes. Hermes es un dios, está asociado al pensamiento, a todo el conocimiento completo del cosmos, al conocimiento oculto, ¿eh? Y por eso era un dios que se asociaba con
con la búsqueda y la adquisición del conocimiento. Otra frase un poco impactante de este autor. Este autor es un investigador universitario, es una eminencia, que ha estudiado las raíces de la civilización occidental, ahondando en los presocráticos y más atrás, pero a través de restos arqueológicos, inscripciones, y dice: esta vida de los sentidos que vivimos no puede satisfacernos, aunque el mundo entero nos diga lo contrario. Su propósito nunca fue satisfacernos. La verdad es sencilla, de una hermosa sencillez. Si queremos crecer y convertirnos en verdaderos hombres y mujeres, tenemos que enfrentarnos a la muerte antes de morir. Eso lo desarrolla luego. Pero fijaos lo que está diciendo. Nosotros huimos siquiera de hablar de la muerte. No queremos. Ya nos llegará, decimos, pero no queremos tener alguna relación de conocer. En cambio aquí nos está diciendo, no. Tenemos que entrar en ese mundo y comprender la muerte antes de morir. Porque entrar en ese mundo de conocimiento es entrar en los ciclos de la vida y de la muerte. Una de las grandes leyes de la vida, que se manifiesta no solo en los ciclos de los movimientos de la Tierra y de los días de la semana, el día y la noche, sino en los grandes ciclos de vida y muerte. Las leyes que rigen eso, tenemos que entrar ahí para comprenderlo. Si no, no podemos comprender para qué estamos viviendo y qué sentido tiene la vida. Sí. Bueno, yo a colación de lo que dice aquí el compañero José, ¿no? Sí. En relación a la muerte, estoy leyendo un libro ahora mismo súper interesante que es de Elizabeth Kubler-Ross. Buenísima. Que es La muerte, un nuevo amanecer, me parece. Voy por la mitad del libro, que un poco nos invita a tener más conocimiento sobre la muerte, una preparación previa. Y bueno, pues la autora cuenta también su experiencia a través de toda su trayectoria profesional que ha tenido. Y bueno, le han dado 18 títulos honoris causa a la mujer esta y da bastantes conferencias por ahí. La autora creo que es suiza. Y bueno, pues nos habla un poco de las experiencias cercanas a la muerte que ha tenido oportunidad ella de comprobar con no sé si 20 y tantos mil moribundos que ha atendido. Entonces cuenta un poco esa... Sí, es cuestión de ir mirando autores. Nos va contando eso, que la muerte se parece mucho al nacimiento y que dentro de la muerte que no tengamos miedo porque se pasa por esto. Te va explicando todas las etapas y demás. Muy interesante. Interesantísimo. La muerte, un nuevo amanecer, si lo queréis apuntar. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, en este libro, hablando un poquito de la muerte y de la vida, también nos habla del sentido de la vida y nos dice que el misterio de la muerte y de la vida están muy relacionados, pero que en realidad la muerte la vamos a descubrir todos, porque vamos a tener que pasar por ella. Lo más dramático es no descubrir la vida mientras la estamos viviendo, ¿eh? O sea, es como perdernos la capacidad de apresar todo lo que la vida nos tiene que decir porque estamos distraídos y mirando hacia otro sitio. Y creo que es sintomático el que nosotros que estamos en un mundo material tan bien montado y tan organizado y con tanta tecnología, que entremos un poco muchas veces en el desaliento, ¿no? Y la desesperanza ante un mundo que aparentemente nos lo ha dado todo, pero que no nos satisface, ¿no? Y es posible que las grandes cifras de suicidios y de depresión que hay en nuestra sociedad atienden a precisamente esta falta de mirar con profundidad y de poder ver que la vida no es solo lo material, sino que detrás de lo material hay algo que está justificando esa vida, que son las causas de todo lo material,
y la parte subjetiva tal vez de la vida, ¿no? Que es la que no hemos descubierto tal vez en toda su medida. Nosotros, en la filosofía que estudiamos, reuniendo muchos autores, reuniendo pues los grandes maestros de todos los tiempos, tratamos de acercarnos a estas leyes un poco ocultas y tratamos, para poder acercarnos, de ir trabajando también sobre nuestro mundo interior para poder adquirir, pues poquito a poco, muy despacito, pero esa nobleza de carácter que nos permita ir abriendo cada vez más los ojos del alma a esos misterios que están delante pero que no los vemos. O sea que la finalidad de la filosofía no es llenarse la mente de ideas, de tener un intelecto obeso. No, esa no es la idea de la filosofía, nunca fue la finalidad de la filosofía, sino más bien, pues eso, ennoblecernos por dentro, transformarnos por dentro, de manera que el camino de los secretos que guarda la vida, poco a poco vayan descorriendo sus velos, para que podamos maravillarnos del sentido tan maravilloso que tiene la vida. Y por eso, pues bueno, damos estas charlas, os invitamos a los cursos, porque realmente pues es un tesoro lo que tenemos delante, y los tesoros pues hay que compartirlos. Quería también traeros este libro, Pierre Hadot, que es otro gran estudioso de filosofía griega antigua, que nos tiene un libro que se llama El velo de Isis. Entonces, este libro, este título, es también un título muy similar al que Elena Petrovna Blavatsky escribió, que se llama Isis sin velo, y que quiere hablarnos de cómo Isis es la diosa que representa la naturaleza, está velada, o sea, todo esto no lo conocemos a menos que descorramos el velo, a menos que nos acerquemos y podamos entrar un poco en los secretos de la naturaleza. Entonces, quiero decir que desde muchos lugares distintos se nos va a hablar de esa doble realidad y de cómo habría una lectura más profunda que siempre podemos hacer de la vida. Y por eso os animo también a este libro de las esferas de la conciencia, en donde nos explica cómo la conciencia tiene una manera de desarrollarse, y conforme más se desarrolla la conciencia, que es lo que en las filosofías orientales se ha llamado el despertar de la conciencia, más caen los velos y más descubrimos la realidad que hay detrás. Bueno, en la India, en vez de llamarse Isis, es Maya. Y ahí están los velos de Maya, que son los que cubren la realidad con encantos, ilusiones que nos atrapan y no nos dejan ver lo que hay detrás. Entonces también hay que quitar los velos de Maya o los velos de Isis. Como veis, el conocimiento es el mismo en todas las civilizaciones, pero se nos muestra formalmente pues de una manera o de otra. Pero nuestra mirada tiene que poder ver detrás de esos modos diferentes, sea hindú, sea griego, sea romano, poder ver lo que hay detrás, que es esa filosofía profunda, que es la que podemos poquito a poco ir alcanzando. Y por último, sí, decir que aunque Blavatsky hizo todo un gran esfuerzo y escribió La doctrina es secreta, sigue siendo tan secreta, esté aquí escrita como cuando no estaba escrita, porque en realidad para que deje de ser secreta depende de que nosotros aprendamos a leer los libros y aprendamos las enseñanzas. O sea, no basta con haberlo escrito y ya está, ya se ha desvelado el misterio. No, el misterio sigue ahí, en tanto que el ser humano no despierte, no va a ver lo que tenga delante, aunque lo tenga delante. Entonces es de alguna manera lo bonito que tiene la vida, que se va desplegando ante nosotros conforme somos capaces o estamos preparados para verlo, y no antes. Entonces siempre tiene algo reservado, algo más reservado para nosotros. Bueno, de nuestra